Buenos días, vamos a dar inicio a la clase práctica número 2. Recuerden que si necesitan realizar consultas o dudas sobre los temas dados, pueden realizarlas en el foro de consultas del aula virtual, las cuales deberán dirigirse a las comisiones que les fueron asignadas. Los docentes que están a cargo de la comisión 1 es Alegre Agustina, quien les habla, de la comisión 2, Liliana Río Machuca, comisión 3, Gabriela Villordo y comisión 4, Débora Banger. El tema de la clase de hoy es bibliografía, en las cuales vamos a desarrollar cuáles son los métodos o la metodología sobre búsqueda bibliográfica, como así también la correcta redacción de la referencia bibliográfica. Dentro de la búsqueda bibliográfica, ustedes deben recordar que es el proceso que se realiza como primer paso de la investigación. Para que ustedes se den una idea, la información científica disponible hoy en día en Internet se duplica en menos de 5 años. Tal es la magnitud que en el mundo se publican anualmente alrededor de 20.000 publicaciones periódicas y 17.000 nuevos libros. A su vez, la búsqueda bibliográfica consiste no solo en localizar, sino recuperar todos aquellos documentos relacionados con el tema de interés. Es así que ustedes pueden contar con diferentes fuentes. Dentro de las fuentes más utilizadas tenemos, por ejemplo, a los libros. Los libros de textos son generalmente la primera instancia en el proceso de búsqueda de la información. Estos poseen la ventaja de responder a preguntas generales respecto al tema, habiendo una amplia disponibilidad y generalmente de fácil acceso. No obstante, en los tiempos requeridos para el proceso editorial que se llevan para las últimas ediciones publicadas de un libro, muchas veces los libros proporcionan un cierto grado de desactualización. También tenemos como fuente las revistas científicas o publicaciones periódicas. Estas, a diferencia de los libros de texto, ofrecen el acceso de trabajo original y por lo tanto la metodología empleada para las investigaciones permite un contacto más directo entre el lector y el autor. Nuevamente, como desventaja, puede ocurrir que la disponibilidad y acceso de alguno de los ejemplares de las revistas esté limitada. Es así que en los últimos años está tomando cada vez más fuerza los espacios virtuales. La búsqueda de información en los espacios virtuales dispone de una gran variedad de datos actualizados. Sin embargo, la amplia posibilidad que ofrece esta opción hace necesario que los profesionales reconozcan los sitios especializados de búsqueda. Dentro de los sitios o buscadores de información en Internet, tenemos algunos que constituyen las bases de datos de las publicaciones, lo que permite recuperar los resúmenes de los artículos científicos. En otros casos, ustedes van a encontrar bibliotecas online que les permite tener un acceso directo al texto completo. Dentro de los buscadores o sitios más utilizados tenemos, por ejemplo, a Medline. Medline es un servicio de librería nacional de medicina de los Estados Unidos. Este fue fundado en 1966 y es una base de datos que ofrece más de 16.000 artículos relacionados tanto con medicina, odontología, enfermería, como ciencias de la salud. Se puede acceder a este buscador a través de PubMed, el que es un recurso gratuito
y nos permite localizar los resúmenes de los artículos publicados. Cada registro contiene los datos básicos como ser título de la publicación, autores, nombre de la revista, fechas de publicación, etc. Esta información nos va a permitir posteriormente recuperar las referencias en una bibliografía. También podemos utilizar palabras claves o hacer uso buscarlos a partir de apellido y nombre de los autores, título de la publicación, etc. Esto es en lo que respecta a Medline. Asimismo, también tenemos la Biblioteca de Colaboración Corán. Esta es una organización internacional que promueve publicaciones basadas en los efectos de intervención en la atención sanitaria. Hoy en día está constituida por más de 50 grupos de colaboradores de revistas, siendo o formando parte del grupo investigadores, profesionales de la salud, personas que utilizan estos servicios, es decir, los consumidores, etc. Mediante esta biblioteca se puede acceder a revisiones con periodicidad trimestral. También podemos encontrar el sitio Vireme, que es la Biblioteca Regional de Medicina de la OPS, las cuales está encargada no solo de coordinar, operar y promover los controles bibliográficos, sino también de la divulgación, evaluación y mejoramiento de la literatura científica, ya sea en los formatos impresos o digitales, de los países de América Latina y del Caribe. Habrán escuchado del Proyecto Cielo. El Proyecto Cielo es un modelo cooperativo para la publicación electrónica de revistas científicas en Internet. Es de carácter científico y para que los artículos puedan ser publicados deben ser revisados por pares. Deben incluir los títulos y descripciones en inglés y en el idioma en el que se redacta y debe de garantizar una periodicidad. También tenemos lo que es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Esta ofrece un acceso a los textos completos de publicaciones científicas que está disponible tanto para docentes como investigadores y alumnos de las universidades y asimismo para organismos como son de ciencia y tecnología, entre los que se encuentran CONICET y el INTA. Por último, habrán escuchado, lo habrán utilizado al Google Académico. El Google Académico es un buscador muy utilizado por los científicos y los académicos. Es una alternativa simplificada de la búsqueda del material académico, muy utilizadas en estos tiempos. Veamos algunos ejemplos de utilización de los buscadores. Si realizamos la búsqueda bibliográfica desde el Proyecto Cielo, introduciendo el enlace, ustedes van a tener esta portada, como lo representa en la imagen. En este espacio van a introducir la palabra o el artículo que desean buscar y luego, apretando el botoncito de la lupita, acceden a una lista de artículos relacionados con el tema de búsqueda. Eso es si lo realizamos mediante el buscador Cielo. ¿Cómo van a observar si lo realizan desde la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología? Nuevamente, una vez que ingresan desde el enlace, van a observar esta portada. La diferencia que van a encontrar en este caso es que la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología le ofrece dos grupos donde poder introducir la búsqueda.
Ustedes deberían dirigirse a la sección donde dice catálogo. En ese apartado van a hacer la búsqueda dirigida. Si corresponde a un libro, o a una revista, o a un periódico. Mano derecha van a colocar el tema de interés y nuevamente lo ponen buscar. Si lo realizamos desde Google Académico, es un buscador muy utilizado. Creería que algunos de ustedes lo habrán realizado en más de una oportunidad. Una vez que introducen el enlace, en el espacio colocan el tema que desean buscar y una vez escrito, que puede ser una palabra o si están sabiendo el título del artículo, colocan el título del artículo y lo dan buscar. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden observar cuando vayan a recurrir a los buscadores. Una vez que realizaron la búsqueda bibliográfica y la redacción, deben tener en cuenta que deberán utilizar todos los artículos empleados para la redacción del trabajo. Estos deben estar expresados en una lista de referencia final a las cuales se le da el nombre de referencia bibliográfica. Generalmente, dentro de lo que son las pautas generales en la redacción de las referencias bibliográficas, ustedes deben recordar describir los datos como ser autor, título del artículo o del libro, editor, lugar y fecha de publicación. En algunas ocasiones también van a poder describir otros elementos que van a depender de la fuente que están por referenciar. Y otras de las pautas que deben tener presentes es, una vez que van a hacer la referencia de los autores del artículo que emplearon, estos deben aparecer tal cual como aparece en el texto original. Dicho eso, tenemos que mencionar otro aspecto importante, que es esta amplia gama de información la deben volcar de una manera ordenada. Es así que distintas instituciones unificaron el criterio de referencia bibliográfica mediante diferentes normas y estilos. Dentro de las normas tenemos, por ejemplo, la norma ISO, que es una norma que está aplicada para cualquier disciplina. En otras ocasiones, como son, por ejemplo, el estilo APA, es una que, si bien puede ser aplicable a distintas disciplinas, las carreras que más las utiliza son las de psicología, como así también de educación y ciencias sociales. Tenemos la guía de estilo MLA, que es muy utilizada para las ciencias sociales, humanidades y lengua y literatura. Tenemos al estilo Vancouver, que es fundamentalmente aplicada a lo que son las ciencias médicas. Tenemos la guía de estilo Chicago, que las carreras que más las utiliza son historia, humanidades, arte, literatura y ciencias sociales. El estilo Harvard, cuyas carreras más utilizadas son las carreras de física y ciencias naturales y sociales. Y la guía de estilo CSE, quienes son más empleadas por biología y ciencias naturales. El objetivo de esta clase es que ustedes salgan aprendiendo o comprendiendo cómo deben referenciarse en las bibliografías desde el estilo Vancouver, ya que nosotros pertenecemos a las ciencias médicas. El estilo Vancouver
Sus orígenes fue llevado a cabo en el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, que se llevó a cabo en Vancouver en 1978, en las cuales establecieron un estilo uniforme respecto a cómo deben ser redactados los artículos enviados a las revistas. Es de ahí que surgen las normas Vancouver. ¿Qué fuentes pueden ser referenciadas mediante este estilo? Todas, es decir, libros ya sea en su formato impreso o digital, los artículos científicos también en sus formatos impreso o digital, las tesinas, tesis u otros trabajos no publicados, es decir, que ustedes el día de mañana cuando vayan a realizar su trabajo final de graduación tengan que redactarlo, lo pueden hacer o referenciar los suyos o los de otros compañeros mediante el estilo Vancouver. También tenemos ponencias o comunicaciones presentadas tanto a congresos, conferencias, jornadas, simposios, incluso reuniones científicas. Por otro lado, también se pueden referenciar los periódicos. Hoy en día tenemos periódicos tanto en formatos impresos como digital o electrónico, páginas web, DVD, videos, películas y CD. En este listado que nosotros le ponemos para la clase, mencionamos este tipo de fuentes porque son las más empleadas. No obstante, también existen actas, reportes, informes técnicos y cada una de ellas tienen una manera específica de cómo deben ser referenciadas. Bien, una vez aclarado esto, podemos comenzar a ver cómo se referencian los libros. Los libros, en su formato impreso, deben contener como elementos para la redacción de la bibliografía, en primera instancia, el o los autores. Cada autor se va a describir comenzando con el apellido y las iniciales de los nombres. Si contiene más de un autor, cada autor va a estar separado del siguiente por una coma. Luego van a escribir el título del libro. Seguidamente, si lo tuviera, si los libros están en serie de volúmenes, van a escribir el título y a la serie que corresponde. La edición, y en este caso me detengo para aclarar, que van a escribir a la edición que corresponde, siempre y cuando no sea la primera edición. Lugar de publicación, editorial y año de publicación. ¿Qué les parece si vemos con un ejemplo? En el ejemplo mencionamos al Hacha. El libro Hacha es el libro de cabecera que utiliza la cátedra, por las cuales me pareció oportuno poder realizar un ejercicio con este libro. Como pueden apreciar en la diapositiva, el libro está publicado por dos autores. En ese caso vamos a separar un autor del otro por una coma. Seguidamente vamos a colocar el título del libro, que en este caso es Zoonosis y enfermedades transmitidas comunes al hombre y a los animales, finalizando la oración con un punto. Colocamos el volumen. Para este ejercicio buscamos el volumen 3, que el título es Parasitosis. Nuevamente, una vez finalizada la oración, se termina con un punto. Edición, el ejemplo utilizado, el libro utilizado para este ejemplo es de la tercera edición. Vean que está abreviado la edición. El lugar de publicación, la editorial, en las cuales una vez terminada de escribir la editorial, se continúa con un punto y coma, finalizando con el año de publicación. Habrán notado que en la explicación me detengo en cada conector
o punto de una oración. Estos elementos, aunque les parezca simples, son importantes al momento de realizar la referencia bibliográfica. En ocasiones puede ocurrir que ustedes utilicen libros que no estén publicados en volúmenes. En ese caso es mucho más simple, ustedes deben respetar el orden de escritura, omitiendo el dato que falta, que en este caso serían los volúmenes. Nuevamente, si observamos el ejemplo de la diapositiva, verán que utilizamos el libro Canales. Este también es uno de los libros que ustedes van a utilizar durante el cursado. Nuevamente, lo primero que se debe escribir son los autores. Recuerden, separar cada autor por una coma. En el último autor se pone un punto seguido. Después van a colocar el título del libro y como este libro no está publicado en volúmenes, van a omitir ese dato. Describen la edición, el lugar de publicación, la editorial y el año de publicación. Eso es en lo que respecta al libro con y sin volúmenes. Pero generalmente cuando uno recurre a un libro, utiliza la información de una parte específica del libro. Es lo que usualmente uno lo hace. En ese caso vamos a citar, además de autor, título del libro, título si tuviera volumen, edición, lugar de publicación, editorial y año de publicación, las páginas, ¿sí? Las páginas van a ser descritas previa aplicación de la letra P en minúscula. Es decir, si observamos en el siguiente ejemplo, podemos ver nuevamente a los autores, el título del libro, el volumen, la edición, el lugar de publicación y la editorial, seguida del año, y acá el año finaliza con un punto. Inmediatamente colocan la letra P, punto, y las páginas que ustedes visitaron para la elaboración del artículo. De esta manera queda completo lo que es la referencia bibliográfica de un capítulo del libro. Nuevamente, y aunque le parezca reiterativo, detecten bien lo que ustedes van a referenciar. No es lo mismo la referencia de un libro completo que la referencia de una parte del libro o si utilizaron volúmenes. Entonces, a modo de resumir lo que hablamos hasta el momento en lo que respecta a libros, tenemos libros que fueron publicados por volúmenes y libros que fueron publicados que no contienen volúmenes en su publicación. La diferencia está en ese dato. A su vez, también puede ocurrir que ustedes utilicen una parte del libro, es lo que van a hacer prácticamente durante todo el cursado, van a ir recurriendo a los distintos volúmenes de los libros, utilizando solo una parte de ellos. En ese caso, ustedes van a citar todos los elementos En esta diapositiva ustedes van a observar la tapa de los libros de referencia de la cátedra, que como habíamos mencionado es el hacha, en las cuales los primeros que deben identificar son a los autores. También decíamos que necesitábamos el título del libro, en este caso debe ir completo el título del libro, el volumen y el número del volumen, la edición, ya que pueden ser diferentes las ediciones, la editorial y le estaría faltando el año.
Cuando ustedes en la tapa no encuentren el año, pueden observarlo o en la contratapa o generalmente también en la página principal. Recuerden, localizar cada uno de los elementos para la redacción bibliográfica. Bien, cuando el libro se encuentra en formato digital, además de los elementos que mencionamos anteriormente, como lo eran el autor, el título del libro, lugar de publicación editorial y año de publicación, debemos incorporar dos nuevos elementos. Estos son la fecha de consulta, que debe ir escrito entre corchetes y con la leyenda consultado, y el acceso electrónico, también con la leyenda antepuesta disponible en. Es decir, si observamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva, nuevamente utilizando el libro Hacha como referencia, tenemos lo primero que vamos a colocar son los autores, el título del libro. En este caso vamos a colocar seguidamente el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación y seguidamente vamos a colocar entre corchetes la leyenda consultado, dos puntos y la fecha en las cuales ustedes consultaron. Cerramos corchete, punto seguido, colocamos la leyenda disponible en, dos puntos y el acceso electrónico. El enlace que ustedes vayan a colocar debe ser de tal manera que les permita, si ustedes ingresan desde ese enlace, poder acceder al artículo de referencia. En este punto cabe aclarar que utilizamos para el ejemplo el libro Hacha, con la salvedad que el libro Hacha tiene en presentaciones impresas y lo tienen disponible electrónicamente. Habrá en otras ocasiones que ustedes tengan libros únicamente electrónicos. Aclarado eso, vemos cómo incorporamos de los libros en el formato electrónico la fecha de consulta y la leyenda disponible con su enlace. Ahora, otros aspectos que deben tener en cuenta cuando vayan a referenciar los libros son, dentro de las salvedades, que si ese libro cuenta con hasta 6 autores, deben escribirse la totalidad de los autores. Superada esa cantidad, es decir, más de 6 autores, van a escribir hasta el sexto autor y lo van a continuar con la leyenda et al. Por ejemplo, en la diapositiva, si contabilizamos, tenemos escrito 6 autores seguida de la leyenda et al. El resto de los elementos deben de escribir de la misma manera que lo hubiesen hecho en el impreso, respetando el orden. Otra de las salvedades que pueden tener es que no cuente como un autor en persona y mencione en su lugar el título de la fuente. En este caso se colocará la fuente como autor, tal como se señala en el ejemplo de la diapositiva. No tiene autor, tomándose como autor al título de la fuente. También puede ocurrir que el autor esté representado por un compilador o editor. En este caso podemos ver dos formas de expresarlos. En el primer ejemplo aparece con la palabra coordinador, que es aceptado, o bien también, como lo expresa el segundo ejemplo, con la palabra editor. En ambos casos figuran como autores del artículo. Esto es en lo que respecta a la utilización de libros y la forma correcta de ser referenciado. En ocasiones también puede ser que ustedes recurran a capítulos de un libro. Para este caso lo que deberán incorporar son dos nuevos elementos.
por un lado, el autor del capítulo, ya que no siempre es el autor del capítulo el que figura como autor del libro, y el título del capítulo que ustedes quieren señalizar. Veámoslo en el ejemplo. Tenemos en primer lugar al autor del capítulo. Punto seguido, vamos a mencionar el título del capítulo colocando seguidamente en 2 puntos. Recién ahí colocamos el editor, el título del libro, título o serie si lo tuviese, edición, lugar de publicación, editorial, año y como estamos recurriendo a un capítulo específico, las páginas visitadas. Hasta aquí es lo que respecta a las distintas maneras o las distintas componentes que vamos a utilizar de un libro. Si usamos un libro completo, lo vamos a referenciar de una manera. Si utilizamos un libro que fue publicado en volúmenes, vamos a especificar el volumen. O si utilizamos una parte del libro o bien capítulo de un libro. No obstante, dijimos que tenemos otras fuentes que también debemos referenciar. Por ejemplo, los artículos de revistas que pueden encontrarse en sus formatos impreso o digital. En el caso de las revistas, los elementos o componentes que tenemos que describir en la referencia bibliográfica son el o los autores, título, en este caso del artículo, por eso está señalizado en rojo, es una de las diferencias que si lo hacemos con el del libro, título de la revista, año de publicación, que lo que señalizamos entre paréntesis, el año de publicación en un libro va en la posición 8, volumen, número si contiene y número de páginas. Todos estos elementos también van a ser descritos si lo referenciamos en el formato digital, al cual también le vamos a adicionar el enlace electrónico. En esta diapositiva podemos apreciar un ejemplo de una revista impresa, donde tenemos a los autores, nuevamente como habíamos dicho anteriormente, si cuentan con más de un autor, deben estar separados por una coma. En este caso, al ser una revista, el título del artículo, el nombre de la revista, el año de publicación, que debe estar separado del volumen por un punto y coma, el número de la revista, este debe estar señalizado entre paréntesis y 2 puntos, y las páginas visitadas. Si estamos hablando de la misma revista pero en su formato electrónico, debemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el año de publicación va a aparecer seguido de la leyenda consultado. Estos siempre entre paréntesis. Luego citamos lo que es el volumen, el número y la página para finalizar con el enlace electrónico previa leyenda disponible en. Bien, eso es en lo que respecta a artículos o revistas científicas. Al comenzar cuando comenzamos citando las fuentes, dijimos que otras de las fuentes que podíamos referenciar eran las tesinas, las tesis de grados u otros trabajos no publicados. Bien, para referenciar estas fuentes, los datos que vamos a tener que utilizar son autor, el título de la tesis, el título de la tesis, el tipo de tesis, ya que tenemos tesis de grado, tesis de posgrado, la institución académica donde fue llevada a cabo y el año de publicación. De esta manera, como se puede apreciar en la diapositiva, tenemos el autor, el título de la tesis. Después de eso vamos a colocar el tipo de tesis que debe ser escrito entre corchetes,
la institución académica donde se realizó, punto y coma nuevamente, y el año de publicación. Vean que en el desarrollo de cada una de estas fuentes hacemos hincapié no solo en el orden que deben estar redactados, sino también de los puntos y comas que deben estar presentes. Asimismo, también podemos referenciar lo que son los congresos, conferencias, jornadas, simposios, etc. Cuando vamos a referenciar estas ponencias o comunicaciones, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si se trata de un congreso publicado como libro, a. Autor, título de la comunicación, título del congreso o la reunión, lugar de celebración, vamos a incluir también la editorial, el año y la página. Bien, nos estaría quedando pendiente cómo referenciar los periódicos. Los periódicos hoy en día vienen no solamente en formato impreso, sino también digital. Incluso algunos periódicos cuentan únicamente con el formato electrónico o digital. Cuando queremos referenciar los periódicos, vamos a tener en cuenta para el formato impreso, autor, título del artículo, nombre del periódico, la fecha que debe incluir día, mes y año y la sección, a las cuales le vamos a sumar, si es en formato electrónico, los datos de número de página, la fecha de acceso y el enlace electrónico. De esta manera quedaría redactado una referencia bibliográfica de un periódico. Por último tenemos páginas web, DVD y otros. En este caso, los elementos que vamos a tener en cuenta si se trata de una página web son autor, título de la página web, editor de la página web, el acceso electrónico y la fecha. Y si fuese videos, películas o documentos, tenemos que tener en cuenta título, tipo del material, director, lugar de producción, productor y año de grabación. Bien, ¿cómo vamos a realizar la actividad práctica? Para la actividad práctica, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar los elementos y la fuente del cual se extrae esa información. Como se puede apreciar en la diapositiva, en panorama general, tenemos un artículo científico en los cuales se pretende identificar los elementos. Si hacemos una vista amplificada de la primera parte, podemos encontrar, por un lado, a los autores. Vean que en este caso se trata de una revisión de literatura en las cuales los autores están escritos con nombre y apellido. Es decir, que ustedes para la redacción bibliográfica, según el sistema Vancouver, van a poner apellido, iniciales del nombre, coma y el siguiente autor. Acá es ya un ejercicio que tienen para desarrollar. Seguidamente decíamos que teníamos que colocar el título del artículo. El título del artículo se respeta tal cual está en el artículo original. Decíamos que seguía el título de la revista, ya que en este ejemplo utilizamos un artículo de revista. En ocasiones lo vamos a poder encontrar en el extremo superior, ya sea en el extremo superior izquierdo para algunas publicaciones, dependiendo de la revista, o en el extremo superior derecho de otras revistas. Seguía el año de publicación, el volumen. Si las revistas cuentan con números, recuerden, entre paréntesis va el número de ese volumen, cerramos paréntesis, 2 puntos y las páginas que corresponden a ese artículo. Nuevamente, veamos
con otro ejercicio. En este caso también se trata de una publicación en revista, pero la diferencia con la anterior son la localización de los elementos. Hacia el margen superior derecho podemos observar los autores, que es el primer elemento que debe estar escrito en una referencia bibliográfica, el título del artículo, el nombre de la revista. En este caso, ustedes, como se puede ver en la imagen, está en el extremo inferior derecho, ¿sí? Entonces, deben localizar dónde están los elementos. O bien, si tienen la revista completa, sacan de la tapa esos datos. El año, el volumen, el número, si la revista cuenta con números, y las páginas. Puede ocurrir que en esos datos que le aporta la revista no revele la página de inicio y finalización. En ese caso, deberán ver todas las páginas, incluyendo la bibliografía. Recién ahí, esa es la página de finalización. Ahora, aclarado ese ejercicio, podemos decir que para la actividad práctica de la clase de hoy, la modalidad va a ser resolución de ejercicios. Ustedes van a contar tanto con la consigna como el material de lectura en la página SAPUBET. Una vez en la página, ingresan a la pestaña Actividad práctica bajo el tema Bibliografía, ¿sí? También pueden, para aquellos que quieran ampliar la información, tienen en Bibliografía, la pestaña Bibliografía, tema Bibliografía, el sistema Vancouver. Pero si tomaron buenas anotaciones de la clase, pueden desarrollar tranquilamente los ejercicios. Las actividades. Para las actividades ustedes van a contar tanto como el artículo y los enlaces, artículos, enlaces y consignas en la página. Estos deberán descargar para poder realizar luego las consignas, y las respuestas son las que la van a subir al aula virtual en la sección tarea. Es decir, que una vez que descargaron el material y las consignas, desarrollaron el ejercicio, van al aula virtual, buscan la sección tareas, clases prácticas y suben sus respuestas en la comisión que se les fue asignada. ¿Cómo van a anotar ese ejercicio? El documento va a ir bajo el nombre, apellido, nombre y comisión del alumno. Vamos a aceptar los archivos en formato Word, PDF o JTG. Sí, le pedimos, si en lo posible, pueden colocar todos los ejercicios en un mismo archivo. Como datos adicionales, le recordamos que el aula virtual para la sección tarea va a estar disponible para que ustedes puedan subir los ejercicios a partir del día de hoy a las 9 horas hasta el viernes 14 de agosto a las 12 horas. Importante recalcar esto, chicos. Una vez que pasan las 12 horas ya no van a poder subirlo, así que traten de subirlos un poquito antes. Para las correcciones se van a realizar directamente desde la aula virtual tarea en la sección comentario, de manera individual, siendo que la devolución de los trabajos van a ser hasta el día lunes inclusive a las 23:59 horas. Bueno, a trabajar, y cualquier consultita los pueden realizar en el foro de consultas.